Soy Rey David García, esposo, católico, laico, comprometido con la evangelización, misionero, escritor y catequista. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a dar un pequeño recorrido sobre las bases o los pilares fundamentales de nuestra fe católica. Me decido hacer este video por la razón de que en las redes sociales hay muchas tendencias de hacer apologética solamente con una de las fuentes de la revelación, cuando en realidad no se debe de dejar de lado ninguna de las fuentes de la revelación o los pilares de la fe católica. Es necesario hacer este video. ¿Por qué? Porque hay que aclarar unas cuantas cosas que son muy fundamentales, ¿no? En principio, la Sagrada Escritura no cae del cielo, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que la Sagrada Escritura son una compilación de libros que la Iglesia declaró que son inspirados por el Espíritu Santo. En, en el caso de los protestantes que aceptan ciertos libros de la Biblia, los aceptan, pero de la Biblia misma. Entonces ellos aceptan que el Espíritu Santo inspiró a los sumos pontífices a aceptar esos libros como canónicos, ¿no? Pero rechazan algunos libros. Algunos libros los rechazan por conveniencia, ¿no? Cuando uno lee un poquito de historia sobre el por qué esos libros no les convienen a ellos, es por las doctrinas que ellos quieren negar. Pero eso no cambia absolutamente nada de la inspiración del Espíritu Santo. Simplemente cambia su postura de rechazar parte de las Sagradas Escrituras, ¿no? La autoridad que tiene la Biblia le viene de la iglesia. No es al revés, no. La iglesia no tiene autoridad por la Biblia, ¿sí? La iglesia tiene autoridad por la fundación que tiene, por Jesucristo. Por eso tiene la autoridad. La Biblia no le da autoridad a la iglesia. Es al revés. La iglesia le da autoridad a la Biblia. Eh, los protestantes quieren hacerlo al revés, pero no. Cuando se les hace la pregunta, las Sagradas Escrituras, ¿de dónde vienen? No saben qué responder. ¿Por qué? Porque tienen que forzosamente aceptar que las Sagradas Escrituras las tienen gracias a la Iglesia Católica. Las Sagradas Escrituras como les digo, no vino un ángel y se las dio a alguien. La iglesia tuvo que hacer un discernimiento y tuvo que hacer una compilación de libros, excluir algunos, agregar otros y declararlos canónicamente inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. La iglesia tiene la autoridad para hacer eso. La iglesia tiene la potestad porque así se la dio Jesucristo. Entonces, no los protestantes, cuando aceptan las Sagradas Escrituras, tienen que aceptar la autoridad de la iglesia, porque las Sagradas Escrituras nos vienen por la iglesia. Y bueno, eso es importante, ¿no? Pero es un pilar de la fe católica, no es toda la fe católica, ¿sí? Porque si nos dejamos solamente en la Sagrada Escritura, nosotros estaríamos exactamente igual que los protestantes o que los cristianos no católicos. No voy a hablar de los pseudocristianos porque ellos realmente se desconectaron totalmente digamos, no tienen seriedad ni en el uso de la Biblia ni en la Biblia misma. Eh, pero también existen otros pilares, ¿no? Que es el magisterio, las enseñanzas de los santos padres, de los padres de la iglesia, del- de los papas. Eh, son documentos, son magisterios, son doctrinas explicadas, no necesariamente ajenas a la Sagrada Escritura, sino en base a la Sagrada Escritura, una aclaración, la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia van de la mano, no pueden estar separados. Cuando nosotros separamos el Magisterio de la Sagrada Escritura, nos quedamos como un trípode, ¿no? Si no tiene las tres patitas, forzosamente se va a caer. Entonces, como católicos necesitamos aprender de los tres pilares de la fe católica y no solamente usarlos, sino conocerlos, ¿sí? Es importante
especialmente hoy en día, ¿no? Cuando reina la confusión, cuando reina la incertidumbre y desgraciadamente no sabemos afrontar las cosas lo que nos enseña la iglesia. Desgraciadamente, como católicos, somos muy ignorantes de la doctrina de la iglesia. Y ignorar la doctrina de la iglesia es lo que crea tanto caos. En la Sagrada Tradición viene desde nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La tradición, lo que enseñaron, las buenas costumbres, las enseñanzas de los santos padres, la espiritualidad y todo eso vienen siendo de parte de la tradición, ¿no? Las enseñanzas de los santos, todo eso es parte de la tradición. Pero el magisterio también viene desde los primeros siglos, ¿sí? Desafortunadamente hoy en día veo un problema que es muy común y muy general, ¿sí? Prácticamente todos los católicos de hoy en día no conocen el magisterio anterior al Concilio Vaticano II. Y ese es un problema, porque si hay alguna cosa que no se entiende en el Concilio Vaticano II, debe de interpretarse a la luz de los concilios anteriores o de las enseñanzas del magisterio anterior al Concilio Vaticano II. Por esta razón es importante, ¿no? No ignorar las Sagradas Escrituras, conocerlas, también conocer la tradición y sobre todo conocer el magisterio. El magisterio del Concilio Vaticano II, también como los concilios anteriores, el magisterio de los concilios anteriores. No, en el magisterio no puede haber contradicción, ¿sí? El magisterio no se puede contradecir, así de simple se los digo. Lo que se enseñó en el siglo XII con respecto a la fe y a la moral, no lo pueden cambiar ni un concilio ni un papa, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta esas cosas, porque hay una serie de rupturas que pareciera que son rupturas, pero en realidad no debería de haberlas. Entonces es necesario conocer bien el magisterio anterior al Concilio Vaticano II y el Concilio Vaticano II, tanto como su magisterio, y el magisterio posterior del Concilio Vaticano II. Como católicos no nos podemos atar simplemente a una parte del magisterio. ¿Por qué? Porque si ignoramos el magisterio anterior, vamos a caer en errores, ¿sí? Hay un dicho que dice, el que ignora el pasado o el que ignora los errores del pasado, tiende a cometer esos mismos errores en el futuro. Por esa razón, el magisterio de la Iglesia es muy antiguo y el magisterio ha aclarado muchas dudas que están surgiendo justamente ahora, ¿sí? Por eso es importante que especialmente si uno procura o pretende ser instructor, ya sea en la apologética, defendiendo la fe, o catequista, enseñando la fe, necesita conocer el magisterio y el magisterio milenario, y no solamente el magisterio actual, el magisterio posterior al Concilio Vaticano II. Cuando pasa, y me ha pasado con muchos, tanto laicos como sacerdotes, que, que no teniendo en cuenta los magisterios anteriores o el magisterio anterior del Concilio Vaticano II, salen con cada cosa que no es correcta. Por ejemplo, ellos dicen, después del Concilio Vaticano II todo cambió. Y no es cierto, no todo cambió. La moral y la fe, las enseñanzas doctrinales de la iglesia no cambiaron. Quizás cambió la liturgia en partes y cambiaron la forma de hacer catequesis, pero la fe no cambia, la moral tampoco. Entonces, muchos pretenden hacer pensar a la gente que la moral cambió, que antes la iglesia estaba contra el homosexualismo y que ahora está a favor. Pero eso es mentira. El homosexualismo es una cosa y la persona homosexual es otra. La iglesia condena el error de los homosexuales, el acto homosexual, tanto como la fornicación entre hombre y mujer.
¿sí? Fuera del matrimonio, ¿no? Es necesario conocer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque habiendo tantos sacerdotes que se empeñan en tratar de hacer confundir a la gente, hacer creer a la gente cosas que no son, por ejemplo, el padre James Martin, em, necesitamos saber qué es lo que la iglesia enseña y no dejarnos llevar por sacerdotes que quizás por sus propias inclinaciones al mal o al homosexualismo pretenden hacer el homosexualismo algo normal y que los actos del homosexualismo son buenos ante Dios y no es así. Pero todas esas cosas tenemos que hacerlas o tenemos que explicarlas para nosotros que pretendemos formar a las personas, tenemos que explicarlas desde la doctrina de la fe, desde el magisterio, la tradición y las Sagradas Escrituras. No solamente utilizando una fuente de la revelación, ¿no? Sino las tres. Eso es lo católico, ¿no? Lo propio del católico. Y bueno, seguiré subiendo videos al respecto, no solamente de temas sobre liturgia o sobre apologética, o voy a hacer temas variados para ir sacando tema por tema de la actualidad y de los más importantes que son para las personas para tener en cuenta, ¿no? Para los católicos. Una cosa que les pido a todos ustedes es que en la caja de comentarios dejen sus comentarios sobre por ejemplo, alguna recomendación, alguna cosa que se me pasó o algún video que les gustaría que hiciera o algún tema que les gustaría que yo tratara. Para mí como misionero católico, para mí es muy importante tratar de responder a las dudas y tratar de aclarar confusiones, ¿no? que se presentan hoy en día, desgraciadamente por tanta confusión que se crea incluso de parte de los pastores de la iglesia, ¿no? Bueno, déjame tu comentario y estoy leyéndolos. Muchas gracias por su tiempo y hasta el próximo video. Dios les bendiga.